Dentro del proyecto Atlantic Positive, una de las principales líneas de investigación se orienta al desarrollo de nuevos métodos de control de Vespa velutina y a la evaluación científica de los métodos empleados actualmente. El objetivo es minimizar el impacto negativo en las poblaciones de insectos salvajes y desarrollar métodos de protección que reduzcan el impacto de las avispas asiáticas en el sector apícola. El impacto económico y social de Vespa velutina en Europa ha motivado el inicio de campañas masivas de trampeo con el apoyo de apicultores y administraciones locales, con un objetivo claro: controlar la expansión de esta avispa invasora. Pero numerosas evaluaciones científicas aportan cada vez más datos de la ineficacia de este trampeo no selectivo en el control de la especie, y también del grave impacto que el trampeo masivo está causando en las poblaciones de polinizadores y otros insectos beneficiosos. Para que un método de control sexa eficaz, pois ten que ser moi selectivo e presentar pois un risco mínimo tanto para nós como tamén pois para o medio ambiente. É un método que utiliza pois un líquido azucarado que pode ser atractivo pois para a Vespa velutina, pero tamén para moitísimas outras especies de insectos. Entón, pois neste trampeo estáse capturando moitísimas especies de outros insectos, pero tamén arácnidos, outras especies pequenas que poden caer nas trampas e que pois están provocando pois esa pérdida pois das súas poboacións, disminuindo pois a biodiversidade pois da entomofauna. La cuestión es que estos animales tienen un ciclo anual. Hay reinas en el ambiente en la primavera. Estas reinas crean un primer nido o una primera colonia. Cuando emergen las primeras adultas hijas de esta reina, son las adultas obreras las que se encargan del cuidado de la colonia, y esa colonia va creciendo a lo largo de la primavera y el verano hasta el otoño. Entonces, si yo pongo esta misma trampa en el campo en la primavera, no me va a capturar lo mismo que en el verano o en el otoño, cuando hay en el ambiente una alta densidad de individuos. La eficacia de las campañas masivas de trampeo es cuestionada por varias razones. En primer lugar, la tasa de captura es baja en comparación con el número estimado de reinas producidas en la temporada anterior. Además, la capacidad de recolonización de las reinas de zonas próximas asegura el reemplazo de los pocos ejemplares capturados en las trampas. La cuestión es que los polinizadores están siendo sometidos a varios tipos de agentes estresantes. Entonces estamos restándoles territorio, restándoles recursos, poniendo químicos que afectan su comportamiento, que los afectan a nivel fisiológico también, y encima de todo viene Vespa velutina, los depreda, y además de ello ponemos trampas para evitar que haya tanta Vespa velutina en el ambiente. Ahí viene la siguiente problemática. Muchas de esas trampas capturan también otros insectos. ¿Qué tipos de trampas se utilizan habitualmente? El método más extendido son las trampas con cebo líquido azucarado y cerveza. Una parte de nuestro trabajo está enfocada hacia entender cómo funcionan los atrayentes y estudiar los volátiles y cómo ellas son capaces de percibir los volátiles y qué es lo que prefieren. Y otra es probar diferentes modelos de trampa física, con el mismo atrayente y ver cómo están funcionando las trampas. Y que es básicamente una trampa comercial también, pero con unas salidas. Entonces, claro, al poner estas botellas lo que queremos es que los insectos salgan y puedan escapar por esas aberturas. Ese es el gran problema con las trampas con atrayente, que capturan muchos individuos de muchas otras especies que no queremos capturar, especialmente moscas, también mariposas y otras avispas nativas. Durante la primavera de 2016,
Apicultores de la Asociación Galega de Apicultura, en colaboración con la Universidad de Vigo, participaron en un estudio sobre la eficacia de diferentes trampas y cebos habitualmente empleados para capturar velutinas. Es que muestreamos toda la costa gallega. Pusimos 1000 trampas y los mismos apicultores eran quienes sacaban los insectos y quienes también podían hacerse una impresión de qué es lo que se está sacando de las trampas. Y realmente el porcentaje de Vespa velutina que se captura es muy pequeño respecto a los demás. Esa es la principal pega de las trampas. Yo estaría de acuerdo si tuviéramos una evidencia de que no estamos afectando otras poblaciones, pero la cantidad de insectos y por ejemplo, de reinas de otras especies de véspidos es bastante alta también en esas trampas. Entonces, desde el punto de vista ecológico, el trampeo con trampas no selectivas pues non é nada recomendable. O que fixemos pois foi ver a presencia de Vespa velutina na nosa comunidade ali polo ano 2018. O que fixemos foi colocar o máximo número de trampas que pudesen representar a toda a comunidade e, aínda que sí que é verdade que nos marcaban onde había velutina, capturaban moitas especies de outros insectos, sobre todo dípteros. Pero despois tamén de outros tipos de insectos, como son lepidópteros, coleópteros. Vimos tamén moitas especies clave que son importantes, por exemplo, na regulación de pragas nesas propias árbores frutais, tamén especies tipo depredadoras que poden controlar esa biodiversidade. Los porcentajes de capturas de Vespa velutina en estas trampas son muy bajos. Es frecuente que una amplia diversidad de otros insectos acaben siendo las víctimas mayoritarias de estas trampas no selectivas. There is a negative impact on auxiliar fauna in these studies. Traps are not very selective, and there is a problem, of course. In these studies, 1–3% of the entomofauna capture in these traps are Vespa velutina. A big impact in the environmental, of course. Para Portugal e para o INIAV, este projeto reverte-se de grande importância, uma vez que a Vespa velutina é uma espécie invasora que está a causar imensos problemas em termos sociais, ambientais e económicos, porque tudo se relaciona. Estamos a estudar vários tipos de armadilhas e vários tipos de disco, porque mesmo em monitorização aquilo que estamos a perceber é que temos um grande impacto na entomofauna, nomeadamente noutros polinizadores, porque fazendo a análise ao conteúdo das armadilhas que fazemos uma amostragem com levantamentos quinzenais, em que recolhemos todos os insetos que caíram e fazemos a sua contabilização, aquilo que nós estamos a ver é que a Hymenoptera está a ser muito capturada, muitas espécies e muitas famílias que têm um grande impacto favorável na polinização e outras, por exemplo, a família, os cirfídeos na ordem dos dípteros também são muito capturados nestas armadilhas e a ordem Neuroptera, que também tem uma grande importância em termos desta dinâmica de biodiversidade funcional. Um dos dados importantes que podemos partilhar desde já é que é muito relevante percebermos onde é que estiveram os ninhos do ano para poder fazer uma monitorização e até um combate às novas fundadoras no ano seguinte. E, portanto, deve haver uma grande proximidade da colocação das armadilhas, muito próximos desses ninhos que foram combatidos, digamos assim. Não parece ser muito relevante, e mesmo até em termos de combate, a colocação de muitas armadilhas, porque não estão a fazer um combate eficaz, tendo em conta as ferramentas que temos, os iscos e a armadilha em si, e que temos que medir bem todas as ações que temos em termos ambientais, porque não sabemos muitas vezes armas que estamos a usar e que temos ainda pouca informação de investigação e de experimentação sobre elas, que efeito a médio e longo prazo poderão ter em todos nós. For instance, regarding trapping, is there any assessment of how effective is trapping in France? Yes, yeah. At population scale, it's totally inefficient.
And for the apiary, it's also inefficient. So it's like if you have traps, you are not reducing the loads. You can collect, and I have a beekeeper that called me 2 months ago. He collected about 200 hornets per day in a trap, but he did not reduce the load after 2 months. It was exactly the same. So it's inefficient, and this comes from beekeeper observation. So they know that it's not efficient. They are doing that because they don't know what to do, and they want to do something. And I think we don't know what to do as scientists. Also, we cannot recommend some things. I just recommend sometimes to don't use because it's not needed. But when it's needed, I don't have any recommendation what to use. Los apicultores a Francia en general usan trampas para controlar el avispón. La primera cosa que encontramos es que el uso de las trampas no está muy eficiente para controlar el avispón. No es el objetivo de usar la trampa, porque no se puede controlar una población con trampas. Tampoco puede controlar el impacto que el avispón tiene en sus colmenas. Y el segundo resultado importante, casi más importante, es que este uso de trampas también tiene efectos detrimentales sobre la biodiversidad, porque colecta muchas especies silvestres, como moscas, pero también avispas, otros Vespidae, entonces el avispón europeano, que en algunas partes de Europa es una especie protegida, una especie vulnerable, y también abejas silvestres, entonces polinizadores silvestres. Entonces eso hicimos varios estudios, calculamos o hicimos como estimaciones que el impacto del control, de controlar el avispón asiático tiene más costos sobre la biodiversidad que eficiencia sobre el objetivo inicial. A los muchos depredadores naturales de los insectos autóctonos, como las arañas, las mantis o los avispones europeos, se suma la avispa asiática. Este nuevo depredador de insectos alcanza elevadas densidades y tiene una extraordinaria capacidad de expansión. Además, un elevado número de muchas especies de insectos mueren en las trampas instaladas para capturar velutinas. La baja selectividad de los métodos de captura actuales tiene un importante impacto negativo sobre las poblaciones de insectos autóctonos. Tanto el diseño, el tipo de cebo empleado, como el lugar y el momento de colocación influyen en los resultados y en la eficacia de la trampa. Temos que intentar encontrar si hai algúns componentes volátiles, algúns olores específicos ou sensacións que podan detectar as vespas e que sean únicamente preferidas por elas. Ser selectivo significa que podamos poñer trampas que só atrapen a vespa velutina e que non nos carguemos outros polinizadores, porque o problema das trampas actuais é que son atraíntes que atraen todo tipo de himenópteros, pero tamén de dípteros e moitos outros polinizadores. No proxecto Atlantic Positive, un dos retos máis difíciles que nos resta por resolver e que vamos a intentar achegarnos a ter respostas é un experimento que iniciaremos en esta próxima primavera con un dispositivo construído específicamente, que é un laberinto donde vamos a poñer en un extremo atraíntes de distinto tipo e donde vamos a soltar as vespas velutinas para ver as súas preferencias sobre distintos tipos de atraíntes de compostos volátiles. Isto é algo fundamental. Si somos capaces de determinar qué olores, qué componentes atraen as velutinas máis especificamente, podemos ver si son selectivos e diseñar, evidentemente, sistemas de trampeo moito máis selectivos. Tamén pode ser que sean atraídas por todo tipo de cuestións e que sea imposible facer trampas selectivas. Pero este é un dos objetivos da Atlantic Positive e un dos objetivos máis complexos, pero tamén máis
desafiantes do proxecto. Temos iniciado unha investigación de rexistro de plantas visitadas por Vespa velutina e sobre todo dende o punto de vista de que pois coñecer a ecoloxía a bioloxía pois de Vespa velutina é moi importante para poder crear pois un método de control integrado de plagas. Tamén o que facemos é un pouco a caracterización desas plantas, sobre todo tamén pois dende o punto de vista de compostos volátiles que poidan ser pois nun futuro utilizados nesa estrategia de control. Desarrollar cebos muy selectivos es una tarea compleja. Es una tarea que implica, por un lado, el entendimiento de los insectos y de su sistema neurológico y de cómo ellos se comunican. Por otro lado, cómo los químicos funcionan en el ambiente. Luego los llevamos los científicos al laboratorio, estudios de laboratorio, y luego eso tiene que ir al campo. Entonces, además, no solo es complejo desde el punto de vista biológico, sino es un proceso largo. Entonces, de momento, aunque se ha hablado mucho y aunque hay ayuntamientos y hay asociaciones que sugieren que se deba trampear, todavía no tenemos las herramientas para un trampeo que no afecte a otras poblaciones de insectos, desafortunadamente. Quisiéramos presentar esto y es una de las ideas de este proyecto, pero esta investigación está en proceso. El elevado coste ambiental de las trampas no selectivas y su escasa eficacia como método de control de la avispa invasora desaconsejan las campañas masivas de trampeo. Para luchar eficazmente contra el grave problema de las especies invasoras, resulta fundamental analizar la validez de los métodos de control empleados. La coordinación y la información científica ayudan a tomar las decisiones más adecuadas. Y cada vez son más los investigadores que alertan del enorme coste ambiental de las trampas con cebos no selectivos, un método que mata a millones de polinizadores y otros insectos beneficiosos, y que resulta ineficaz en el control de Vespa velutina en las áreas invadidas.